religión, sino una relación personal. Entonces, esta noche, mis hermanos, el Señor también te quiere hablar, porque el Señor quiere tener una relación personal contigo. Esta noche dispón tu corazón, esté atento a su palabra y que tú puedas salir de este lugar diciendo, no solamente he escuchado de Jesús, sino he escuchado la voz de Jesús. Él me ha hablado a través de su palabra. Que puedas salir con ese ánimo de decir, tengo que seguir creyendo en Jesús, tengo que seguir siguiendo a Jesús, valga la redundancia, tengo que seguir sirviendo a Jesús, tengo que seguir guardando mi vida para Jesús. Que salgas de aquí no como viniste. Puedes venir con cargas, con aflicciones, preocupaciones, cargas de todo tipo, de todo calibre, como se dice. Pero que salgas diferente, que salgas llevándote la palabra de Dios en tu vida. Esa es mi oración cada vez que preparo el mensaje, que las personas puedan salir de este lugar con la palabra de Dios en su corazón. Pero también hay otra opción, que salgas con la palabra de Dios aquí y llegas a casa y ya terminó de salir por aquí. A eso pues Santiago lo llama oidores, mas no hacedores. Entonces, mis hermanos, veíamos que la semana pasada también Jesús, después de estar predicando, envió a los 12 discípulos de 2 en 2. Y los envió de tal manera prácticamente como estaban, ¿no? En sandalias y con una sola túnica, para que ellos aprendan a confiar en Él. Y aquí los mandó a que justamente prediquen el Evangelio. Y ellos salieron, dice, y comenzaron a predicar, comenzaron a proclamar sobre Jesús. Y comenzaron a ver los milagros, ¿no? Y Jesús les había llamado, los había enviado y les dio la autoridad. Y ellos están siendo obedientes y de pronto, así como Jesús sanaba, así como Jesús hacía milagros, ellos también comenzaron a hacer milagros. Y decíamos, de la misma manera el Señor nos ha llamado a nosotros también a predicar el Evangelio. Y van a ocurrir milagros. Y tú dices, ¿cuál milagro ha ocurrido? Tu vida cambiada es un milagro. Ver a mi hermana Raquelita ahí sentada, bien atenta, para mí es un milagro. Porque lo conocí en el pasado. Y no lo digo con menosprecio. Mi propia vida yo considero que es un milagro. Considera tu vida como un milagro. Si tú ya crees en Jesús, considera tu vida como un milagro. Porque ese cambio de vida no lo pudo haber hecho la terapia. Lo haces tú. O lo haces tú, mejor dicho. Eso lo hace Jesús. Amén. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis porque va a hablar sobre un personaje llamado Herodes. ¿Quién era Herodes? Y en el verso 9, vamos a continuar entonces el estudio de la semana pasada. Capítulo 6, disculpe, el capítulo 6, ¿sí? Estamos ahí todos, en el capítulo 6. Ya, el capítulo 6 nos habíamos quedado en el verso 13, ¿no? Y el verso 14 dice lo siguiente: oyó el rey Herodes, que dice, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Entonces te das cuenta que Jesús, su fama está creciendo. No es que Jesús buscaba ser famoso, pero las cosas que está realizando hace que las personas comiencen a poner su mirada en Él, ya sea por interés, o ya sea para cuestionarlo, o ya sea porque realmente querían un milagro, porque estaban padeciendo alguna enfermedad, pero comienzan a seguir a Jesús de alguna manera. Y el nombre de Jesús se comienza a ser conocido, de tal manera que llegó a los oídos de un hombre llamado Herodes. Herodes. Dice, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Es decir, Herodes se enteró que Jesús estaba haciendo milagros, tanto así que Herodes lo confundió ¿con quién? Con Juan el Bautista. Y tú dices, ¿y por qué lo confundió con Juan el Bautista? Hay toda una historia detrás. Herodes, te adelanto la historia, dio muerte a Juan el Bautista. Pero aunque Herodes consideraba a Juan el Bautista como un hombre piadoso, como un hombre de Dios, porque Juan el Bautista era un profeta prácticamente, vino a anunciar la venida del Mesías. Él dice que vino con voz clamando en el desierto, diciendo, crean en el Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan el Bautista en el lugar era muy conocido, tanto así que incluso algunos llegaron a confundirlo con Elías, porque tenía el mismo espíritu y vestía similar y tantas cosas. Pero ahora Juan el Bautista ya había muerto para este entonces, y cuando Herodes ve a Jesús, dice, oh no, Juan el Bautista ha resucitado. Y tú dices, ¿y por qué Herodes de pronto rápidamente menciona a Juan el Bautista? Porque Herodes había mandado a matar a Juan el Bautista. Y lo va a decir, mira, lo voy a explicar, vamos a leerlo, dice. Otros decían, es Elías.
Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es que Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice Herodes? Es el que yo mandé a decapitar. Dice, ya ha resucitado. Ahora, cuando lo dice, yo no creo que lo esté diciendo con alegría, sino con cierto temor, porque él era responsable de la muerte de Juan el Bautista, ¿no? No está diciendo, qué chévere, resucitó, entonces, no. Sino está diciendo, este es Juan el Bautista, a quien yo mandé a decapitar y ha resucitado. ¿Qué hago? Entonces, ahora, Herodes de alguna manera está confundiendo a Jesús. Por un lado podría decir, bueno, está diciendo que es Juan y todo, ya lo estamos desenfocando, pero ¿quién era el que estaba frente a él? Era Jesús. Y no, Herodes en su miedo por lo que él había hecho, en su conciencia que lo estaba acusando, porque él era el autor de la muerte de Juan, teniendo al Hijo de Dios frente a él, lo está confundiendo simplemente con su víctima. Y está diciendo, es Juan el Bautista, en su miedo, en su temor. Verso siguiente dice, verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, es decir, lo había encarcelado. Y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón, que dice, justo y santo. Es decir, Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre justo, un hombre santo, un hombre de Dios, y de alguna manera le guardaba a salvo. Dice, no quería matar, no quería matar a Juan el Bautista. Pero había alguien, su pareja, Herodías, que sí quería matar a Juan. Pero también la Biblia nos está diciendo que esta Herodías era esposa del hermano de Herodes. Es decir, era su cuñada. No solo era su cuñada, chicos. Cuando la Biblia nos habla de Herodes, vamos a ver que según la historia hubo distintos Herodes. El Herodes el Grande, para aclarar que no es este, fue el que mandó a perseguir cuando Jesús recién había nacido. El que mandó matar a los bebés. Jesús todavía estaba recién nacido, ¿recuerdas? Y ahí estaba, la Biblia nos habla de un Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande tuvo muchos hijos, en diferentes esposas. Uno de ellos es este Herodes, de quien está hablando, el que mató a Juan. El otro hijo que tuvo es Felipe, de quien también está hablando acá. Y Herodías también era su hija. De tal manera que acá había un enredado, ¿no? La hermana estuvo con Felipe, la media hermana, porque tuvo en distintas mujeres, y también estuvo ahora con Herodes, el hijo. El otro Herodes el Grande ya había muerto. Es más, Herodes, de quien está mencionando aquí, y Felipe, de alguna manera, se salvaron, porque Herodes el Grande dice que incluso mandó a matar a muchos de sus propios hijos, porque no quería compartir su trono. De ahí venía una frase que es más seguro siendo un cerdo en la casa de Herodes que ser su hijo. Ese era Herodes el Grande que mandó a matar a los bebés porque justamente no quería dejar el poder. Ahora, sus hijos están en un enredado ahí, ¿no? Un arroz con mango, como dicen. ¿Por qué? Porque el otro está con la esposa de su hermano y al mismo tiempo es como su media hermana. Y eso a Juan no le cuadraba. Juan, como profeta de Dios, le decía constantemente a Herodes, estás con la mujer de tu hermano. Y Herodes tenía cierto temor y como que de pronto sabía que lo que estaba diciendo estaba bien, era justo lo que Juan decía y que era un hombre de Dios y a lo mucho había llegado a encarcelarlo pero no quería matarlo. Pero la esposa, la mujer, ella sí quería, había pedido la cabeza de Juan de alguna manera. Ella sí quería matar a Juan porque lo atormentaba, porque cada vez que se encontraban con Juan les decía que estaban en pecado. Y ahí vemos la valentía de Juan, que no se sabe decirle están en pecado. Es decir, Juan se metió en problemas por decir que ellos estaban en pecado. ¿Tú estarías dispuesto, al igual que Juan, meterte en problemas por decir que algo está mal? A veces es necesario hacerlo. Y cuando lo haces, a veces te metes en problemas, entre comillas,
Porque las personas a quien Dios te va a poner enfrente, para que tú le puedas decir, con el amor de todo el mundo, ¿ya? Con el amor de Dios, no con el ánimo de condenarlo, pero Dios te pone enfrente para decirle, tienes que cambiar esto, porque eso no le agrada a Dios. No necesariamente van a reaccionar diciendo gracias. Algunos sí. Te van a decir, gracias por hacerme saber. Tienes razón. Voy a encomendar mi vida a Dios, voy a enderezar, voy a tomar decisiones. Pero habrá personas que te dirán no, y muy por lo contrario pedirán tu cabeza, por así decirlo, entre comillas, o te harán la cruz o la ley del hielo. Pero Juan estuvo dispuesto a decir la verdad, lo que es. Porque mira lo que dice más adelante. ¿Qué verso nos quedamos? 21 ya, ¿no? Dice 21 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus principales tribunos y a los principales de Galilea. Entonces Herodes había hecho una especie de fiesta por su cumpleaños. Entonces dice, entrado la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y disculpen, era la hija de Herodías, ni siquiera de Herodes, ¿no? La hija era su sobrina, mejor dicho, ¿no? La hija de su hermano con la mujer con la que él estaba, ¿no? Entonces esta chica dice, viene, entrado la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él le hace una promesa a la chica que está bailando, a su sobrina, pero al mismo tiempo a su hijastra, no sé cómo decirlo. Verso 23 dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? ¿Un celular? No. ¿Una entrada al cine? No, no había cine. Pero le pregunta a ella, a la mujer, a su mamá, le dice, no, ¿qué pediré? Y ella le dijo, ¿qué crees que dijo Herodías? La mujer que de alguna manera la tenía jurada a Juan. Mira lo que pidió esa mujer, dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Pidió la cabeza de Juan el Bautista porque Juan el Bautista constantemente estaba confrontando a este hombre llamado Herodes, diciéndole, lo que estás haciendo está mal, porque estás con la mujer de tu hermano. Y entonces esta mujer en su venganza pide su cabeza. Verso 23 dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces esta mujer va a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Es decir, él como que le dio pena, dijo, pero Juancito no ha hecho nada malo. Juancito lo que está bien, ¿no? Porque Juan venía constantemente y decía, está mal. Y él sabía que él estaba mal y que Juan estaba en su razón. Pero al mismo tiempo él había dado su palabra y había dicho, pídeme lo que quieras. Se entristeció, pero al mismo tiempo dice, a causa de su palabra y de lo que estaban ahí sus compañías en la mesa, ¿qué tuvo que hacer? Verso 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Mandó traer la cabeza de Juan, es decir, dio muerte a Juan. Verso 28 dice, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Finalmente era el deseo de ¿quién? De la madre, ¿no? El deseo de decapitar era el deseo de la madre. Ni siquiera era tanto el deseo de la muchacha, porque la muchacha salió simplemente a preguntar. Pero te das cuenta cómo esta persona, ambos, ya, por un lado Herodías estaba pecando sin escrúpulos y más bien muy por lo contrario, quiso sacar de la escena a Juan, que constantemente venía y les decía que lo que ellos estaban estaba mal. Abiertamente pidió la cabeza de Juan. Pero Herodes no se salva de su responsabilidad. Porque aunque aceptaba que Juan estaba en la verdad, él en ningún momento quiso cambiar ni entregar su vida al Señor.
No quiso retractar, no siguió nada más el consejo de esta mujer o el pedido de esta mujer. A veces nosotros somos de la misma manera. Si alguien de pronto, no alguien de una manera personal, pero si en algún momento Dios hace llegar una palabra a tu vida, no sé, estás en un servicio como este, o alguien te aconseja, o de pronto escuchas un audio de la palabra de Dios, o vas a la Biblia y lo lees, y Dios claramente te muestra que estás en pecado, la pregunta es ¿cómo reaccionas? Quizás, como esta mujer Herodías, tachando al predicador, o al que te aconsejó, o al que te dijo, tuve el valor de decirte, hermano, aquí estás fallando. O quizás reaccionas como Herodes, diciendo, sí, tienes razón, pero mira, qué vergüenza tomar una decisión. Da lo mismo, porque ambas personas fueron responsables de la muerte de Juan. Pero finalmente creo yo que Juan está en el cielo, porque cumplió su misión, porque fue obediente a Dios, porque le creyó al Señor. Pero ¿tú crees que Herodes está en el cielo? Bueno, la Biblia no nos dice más sobre este personaje, ¿no? Quién sabe si más adelante. Pero desde ese momento vemos que totalmente está alejado de Dios, tanto así que mandó a matar al mensajero de Dios. Muchas veces nosotros con la mente, quizás no de manera física, liquidamos al mensajero de Dios, a aquel que tuvo la valentía y el amor al mismo tiempo de acercarte y decirte, esto está mal. Y nosotros decimos, ya, cállate ya. Y lo que estamos haciendo en el fondo es simplemente decir, quiero vivir con mi pecado. Créeme, y como consejo, cada vez que el Señor te hace llegar una palabra y tú ves claramente que te está diciendo que dejes de hacer algo o que comiences a hacer algo, tómalo, no lo deseches. No lo deseches, tómalo. Di, Señor, gracias. Señor, bien, ora por esa persona que de pronto se dio ese atrevimiento de decírtelo, porque no todos se dan el atrevimiento de hacerlo, no todos son como Juan el Bautista. Algunos prefieren callar y no decir para no meterse en problemas, pero otros se atreven a decírtelo. Pero a veces nosotros, en nuestro orgullo, nuestro pecado, no queremos escuchar, solo queremos escuchar cosas que agradan a nuestro corazón, cosas bonitas. Pero si de pronto nos van a decir, ahora mismo el Señor te está hablando, este pastor hoy de nuevo ha hablado de pecado, pero de eso habla la Biblia. Mejor me voy a otra iglesia donde me hablen que voy a ser rico. Las puertas están abiertas, pero te digo con todo el amor del mundo, no te vayas. No te vayas. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que va a entrar, pero lo hace para limpiar tu vida. Amén. El Señor nos hace llegar su palabra y nos muestra nuestro pecado, pero no para condenarnos, sino para decirnos, arrepiéntete, ven a mí. Amén. Continuamos. Entonces dice el verso 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron, ¿qué dice? Su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían... como que acá acaba el paréntesis, ¿no? Acá, porque esto ya había ocurrido tiempo atrás. No es que eso estaba ocurriendo. Solamente ha hecho un paréntesis Marcos para mostrarnos lo que había pasado con quién, con Juan el Bautista, con quien Herodes ahora estaba confundiéndolo a Jesús. Pero ¿en qué se había quedado la historia antes de entrar en este paréntesis? La historia había quedado en que Jesús había mandado ¿a quién? A sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Entonces, la continuación de esa historia de Marcos, dejando a un lado el paréntesis de Juan el Bautista, es el verso 30, donde dice, entonces los apóstoles, que dice, se juntaron, es decir, se juntaron, es que regresaron con Jesús. Dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Te das cuenta que la historia quedó en que ellos salieron y estaban predicando el Evangelio y estaban haciendo milagros y liberando endemoniados y todo lo demás? Ahora ya están volviendo a Jesús y le están diciendo, Jesús, todo esto ha sucedido. De alguna manera como que le están dando un reporte cómo es que han evangelizado. Y es curioso porque en la Biblia aquí, para referirse a esos 12 discípulos, usa la palabra apóstoles. Y decíamos, la palabra apóstoles significa enviados. A los que Jesús había enviado ahora han vuelto a Jesús para decirle,
todo lo que había sucedido, todo lo que había hecho. El Señor nos ha mandado a hacer la gran comisión. Y todos los días, de alguna manera, tenemos la oportunidad de predicar o de dar testimonio, de dar un consejo, de alguna manera, con una sonrisa, con una actitud, haciendo el bien, ayudando a alguien, con un consejo. Todos los días tenemos la oportunidad de testificar de Jesús, ¿o no? ¿O habrá un día en que no has tenido contacto con ninguna persona? El día que te quedaste dormido todo el día, quizás. Pero por lo general estamos en contacto con personas, ¿no? Si tú llevas tu cuenta en un lapicerito con cuántas personas has tenido contacto durante todo un día, es bastante. Con el que has intercambiado mínimo una palabra, un saludo. Entonces todos los días tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Jesús. Y todo día tiene una noche. Y cuando llega la noche, a veces nuestra oración solamente es: Señor, gracias, ayúdame mañana. Nada más. Estoy cansado. Pero poco de nosotros decimos: Señor, gracias porque el día de hoy me diste la oportunidad de hablar de tu amor. Señor, esto ha sucedido. ¿Te imaginas? Si nos pusiéramos como meta realmente hablar de Jesús, nuestras oraciones incluso en la noche cambiarían. Ya no estaríamos pensando solamente en nosotros: Señor, ayúdame mañana, que la cuenta, no, sino que sería: Señor, gracias porque el día de hoy le pude compartir a mi primo, le pude compartir a mi tío, le pude compartir a mi vecina. Señor, gracias por haber puesto, porque hoy día pude dar un consejo. Wow, ¿qué sería? ¿Qué crees que te diría el Señor? Ya, cállate. No. El Señor te diría: bien, un siervo fiel has sido. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, porque estás siendo diligente con el llamado. Y ellos han sido diligentes con el llamado y han vuelto y le están dando el reporte a Jesús. Nosotros nos olvidamos de darle el reporte a Jesús porque muchas veces no hemos hecho nada de lo que nos ha pedido. Pero aprendamos a hacerlo. No hay bastante ni poco, simplemente lo que hayas hecho durante el día o durante la semana, durante el mes. Verso 31 dice: y les dijo: venid ustedes aparte a un lugar desierto. ¿Y qué le dice? Descansad un poco. Y acá yo veo a Jesús compasivo, ¿no? Nos está diciendo, en otras palabras, chicos, se merecen su horóscopo. Se merecen su descanso, ¿no? Se merecen su refrigerio, su descanso. Qué chévere que el Señor Jesús te diga eso, ¿no? Ven acá, descansa. Pero si no hubieran hecho nada, ¿tú les hubieras dicho? No sé. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para, ¿qué dice? Para comer. Es decir, muchas personas, Jesús se ha vuelto popular y muchas personas están yendo con sus necesidades, con sus enfermos, con sus endemoniados, y no había tiempo ni para comer. Y Jesús abre un tiempo y le dice: chicos, vayamos al desierto y descansad un poco. Verso 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces buscan ese espacio para poder descansar. Y qué bueno también es descansar a veces en el ministerio. A veces es bueno descansar. Y les está diciendo: venga, vamos a descansar. Verso 33 dice: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá, ¿cómo? A pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Te imaginas? Se están escapando. No escapando, no creo que sea la palabra, pero están buscando un espacio, Jesús y sus discípulos, para descansar de todas las labores y al desierto donde nadie los va a ver, ¿no? Y de pronto llegan y ahí están ya. A quedar enfermito, tengo mi paralítico. A veces pasa. Mientras más sirvas a Dios, a veces más personas van a estar el Señor. Pero no te fatigues. A Pablo le sucedió lo mismo. Sanó a un hombre en la isla de Malta, y al rato cola. Y Pablo siguió sirviendo. Y a veces va a suceder eso. Amén. A veces va a suceder eso. Alguien decía que en el ministerio no hay vacaciones muchas veces. En algún momento quisimos darnos una vacación de 4 días nosotros, y en los días en que más llamadas recibíamos. Dijimos: oye, las vacaciones. Como Sofi, nuestra aniversario, ahorita sí nos escapamos y sucedía algo. Y en el ministerio a veces no va a haber vacaciones, pero ¿sabes qué? Es un privilegio servir a Dios. Mejor que nos encuentres sirviéndole que descansando cuando hay mucho que hacer. Entonces dice el verso
34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, no eran pocos, no, era una gran multitud. ¿Y qué dice Jesús? Estos se pasaron. Oye, yo me he venido acá con los discípulos, pasar un tiempo de refrigerio. No, no dijo eso. ¿Tú crees que Jesús hubiese dicho eso? Se pasaron, no sé, cierran la puerta. No creo. Mira lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia nos responde, dice, pero muchos los vieron, no, verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión, es que tuvo amor por ellos. Tuvo compasión por ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Había un interés en esta multitud de alguna manera. Estaban buscando. Y Jesús comenzó a enseñarles con mucha compasión. Comenzó a darles el Evangelio. Entonces, mis hermanos, cuando de pronto alguien requiera de tu tiempo para que le puedas ayudar en algo o para que le puedas dar un consejo, sácale tiempo al tiempo. Sácale tiempo al tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Tengo un amigo que le gusta hacer muchos favores. No es cristiano, pero algo he aprendido de él. Que le gusta hacer favores. Y le dices, oye, apóyame, ya, mañana a las 5 de la mañana. Yo te ayudo. Y venía a las 5 de la mañana y te ayudaba. Y después iba a trabajar. 5 de la mañana. Oye, amigo, ya quiero que me hagas una carrera, que quiero traer tal cosa. Anderson, ahorita estoy chambeando, pero mañana a las 5, a las 4 de la mañana estoy en tu casa. Y decía, bueno, me está, ¿cómo se dice? Me está rebotando, ¿no? Al día siguiente, los carros, 4 de la mañana. Vamos, oye, tráiganlo todo. Es una persona muy noble, ¿no? ¿Cuánto más nosotros como cristianos debemos estar dispuestos siempre a hacer el bien? A hacer el bien, a dar un consejo, a dar palabra, a ayudar al necesitado. No es fácil, pero aún para eso debemos orar a Dios para que nos dé la capacidad de hacerlo. Entonces dice, comenzó a enseñarle muchas cosas. Verso 35 al 44 vamos a encontrar uno de los milagros de Jesús. Un milagro muy conocido, que quizás lo has visto en la TV. Es la multiplicación de los alimentos, de los panes y peces. Y dice el verso 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos le acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. ¿Te acuerdas que se habían ido a un desierto? Para que nadie los vea y estaba lleno de multitudes. Y ahora, ¿te imaginas dónde se encontraba la tienda? La ciudad. Entonces dice, el lugar es desierto, le dicen a Jesús. ¿No te has dado cuenta? Y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Tú dices, oh, los discípulos se están preocupando. En parte podríamos decir que se están preocupando por las personas, ¿no? Pero por otro lado, ellos lo que están haciendo es simplemente proponiendo despedir a las personas, diciendo que solucionen su problema. Oye, mira, ya da hambre, estamos en el desierto, las bodegas se están cerrando, están lejos, por lo tanto, despídelos. Y por un lado uno podría decir, sí se están preocupando por ellos, pero al mismo tiempo no están haciendo nada por ellos más que solamente decir, Jesús, despídelos. Nada más. Pero mira cómo reacciona Jesús. Dice Jesús en el verso 37, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Entonces, sí, está diciendo, ustedes dale de comer. Y dices, o sea, nosotros vamos a ir a comprar. Nosotros vamos a ir a caminar hasta las bodegas, a los alrededores. No, pues Jesús es una multitud. Mira, incluso vamos a sacar cuentas, ¿sabes? Dice, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios. 200 denarios un denario es el pago de un día. Entonces está diciendo casi, por el pago casi de un año, porque un año no trabaja los 365. Quítate los días de descanso, casi 200 días. Entonces, o sea, necesitamos el pago o el sueldo de casi un año para comprarles panes a ellos. Estaban sacando su cuenta y están diciendo, ¿cómo vamos a hacer posible eso? Entonces dice, y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y como que le preguntan a Jesús, está diciendo, ¿Jesús está seguro de lo que está diciendo? Y créeme, ellos también manejaban una pequeña caja. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que a Judas le gustaba meter la mano en la cajita que ellos tenían? Entonces sacaron cálculo y dijeron, 200 denarios. No, pues Jesús es un desperdicio. ¿Vamos a dar de comer? Si no es nuestra rocha, no, algo así, ¿no?
Pero Jesús les está pidiendo y está apuntando algo más. Verso 38 dice, y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo, dice. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. ¿Qué va a alcanzar? 5, ¿te imaginas? 5 panes y 2 peces para una gran multitud. O sea, eso es imposible. Humanamente eso es imposible. Jesús, no sé, parece que tú también ya está avanzada la hora, ¿no? No has comido, porque no estás calculando bien. Son 5 panes, 2 peces. ¿Cómo va a ser posible? Era una cantidad muy pequeña. Pero Jesús, con esa cantidad pequeña, va a hacer mucho. Y ahí es donde va a ocurrir el milagro, cuando ellos estén dispuestos a despojarse de esa cantidad pequeña. Que quizás humanamente dices, con esto no voy a hacer nada. Pero si se lo ponen en las manos del Señor, es decir, en las manos de Jesús, van a hacer mucho. Todos, cada uno de nosotros tenemos algo pequeño que darle al Señor. Quizás no eres el más talentoso, quizás no eres el más hablador, quizás no eres el más capacitado, pero lo poco que tú tienes, no me refiero a economía, sino de tu tiempo, de tu talento, de tu voluntad, de tu esfuerzo, que lo pones en las manos del Señor, te aseguro que es un milagro para otro. Dios lo va a convertir en un cambio de vida para otro. Ese pequeño tiempo que tú le puedes dar al Señor para aconsejar a alguien puede estar salvando una familia. Puede estar salvando a una persona que está a punto o está luchando con las drogas. Puede estar salvando a una persona que está en depresión. Puede estar salvando a una niña o un niño que de pronto no tiene a quién acudir porque en casa hay maltrato. Ese pequeño tiempo, ese pequeño detalle, esa pequeña atención que tú lo pones en las manos del Señor, el Señor lo puede usar para salvar una vida. Y es más, para que alguien entregue su vida a Cristo. Pero a veces nosotros nos sentimos incapaces, sacamos la cuenta y decimos, no creo, mejor llamemos al pastor. El pastor está igual. El pastor tiene menos todavía. Pero pone la mano de Jesús y va a ocurrir el milagro. Y estos discípulos entonces van a poner esos 5 panes y 2 peces en la mano de Jesús. Y mira lo que dice el verso 39. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Entonces esto a mí me parece curioso. Yo dije, ¿les está mandando a recostar? Después van a correr. Recuéstense y ahora sí fuga. No, dice, le mandó a recostar, dice, y el verso 40, y se recostaron por grupos. Y ahí también vemos cómo que Jesús comienza a organizarlos. Mira, dice, de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿No? Los comienza a organizar, ¿no? Y ahí vemos cómo es que Jesús organizó a la multitud. Porque en medio del desorden, más de uno se va a quedar sin comida. Pero en medio del orden, todos van a recibir su ración. Entonces dice, verso 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Lo que Jesús hace es tomar esos 5 panes y 2 peces, mira al cielo y bendijo y partió los 2 panes. La pregunta que yo quiero hacer esta noche, ¿qué bendijo Jesús? ¿A quién bendijo? ¿Al pan o a Dios? A Dios. Miró los ojos al cielo y bendijo. ¿De qué manera puedo bendecir yo a Dios? Diciéndole gracias. Dándole las gracias a Dios. ¿Tú cómo puedes bendecir tú a Dios? O sea, Dios muy bien nos bendice, ¿no? Pero ¿cómo la persona, nosotros podemos bendecir a Dios cuando decimos gracias? Porque es gracias a ti. Y luego le dijo, gracias Señor por estos 5 panes, o por estos 2 peces, gracias. Y ese corazón agradecido, decirle gracias Señor, yo sé que tú vas a hacer alcanzar esto, y comenzó a partir. Muchas veces vivimos una vida quejosa diciendo, no tengo ni para mí y voy a ayudar. Agradece por ese poco que tú tienes y compártelo, vas a ver que va a ocurrir un milagro en tu vida y en la vida de la otra persona. Lo contrario es decir, Señor, me falta. Señor, ¿cuándo? Oye, ayúdame. No, yo también me falta, pues. Es lo contrario. Una actitud egoísta y una actitud desagradecida con Dios. Una actitud quejosa con Dios. Y no querer compartir con los demás. Y eso simplemente va a cortar la bendición. Pero si tú eres agradecido con Dios, con lo poco que tienes en tus manos, y bendices a Dios y le dices, gracias Dios, porque estos 5 panes, estos 2 peces, es gracias a ti, y comienzas a compartirlo,
créeme que va a ser bendición para quien lo compartes y también para ti. Una actitud contraria es simplemente decirte, me lo como solo. Eso es una actitud contraria. Y dijo a sus discípulos para que los pusiesen, dice, pusiesen delante, y partió los 2 peces entre todos. Y de pronto comenzó a partir y alcanzó para todos. ¿Y cómo sucedió? No sé. Es una de las cosas que yo le voy a preguntar y voy a decir, Señor, ¿me lo puedes pasar en PowerPoint para ver cómo que partías y partías y partías y comía una gran multitud? Y el milagro comenzó a suceder. Cuando comenzó a compartir. Verso siguiente dice, verso 42, ¿y comieron quiénes? Todos. Faltó un poquito, dice, dice, comieron todos y se saciaron. Es decir, comieron a tal punto y dijeron, ¿quieren más? Siempre hay los que quieren segunda vuelta, ¿no? Como Julio César. ¿Quieren más? Claro. ¿Quieren más? Imagínate el más comelón y le dicen, ¿quieren más? Dicen, no, ya, basta. Eso significa que ha cansado hasta para la yapa. Porque dice, comieron todos y se saciaron. No es que de pronto dijeron, un poquito más, voy por ahí, ¿no? Sino todos quedaron satisfechos, saciados. Y Dios está bendiciendo entonces en ese lugar. En 43 dice, y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas y de los que sobró de los peces. Es decir, incluso sobró. Pero también aquí veo que no desperdiciaron, sino que dice, ya estamos con Jesús, siempre va a ser milagro. ¿Por qué vamos a guardarlo? Déjame ahí nomás, pues lo come lo sabes. La próxima lo oramos igual, no. Fueron responsables con lo que quedó. No despilfarraron. Dios bendijo a tal punto que todos pudieron comer, pero al mismo tiempo no para que desperdicien. Lo que quedó, dice, lo recogieron. Dice, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y tú dices, 5,000 hombres. Ahora, en la cultura judía, normalmente lo que se contaba solo eran los hombres, pero cada hombre representaba una familia. Probablemente estaba ahí, imagínate, Luis Bolaños ahí, ¿no? ¿Cuántos son, Luis? 4 hijos, más Silvana, 5, 6. Entonces, ahora imagínate una familia con Luis Bolaños, 6 por 5,000. 30. Bueno, no todos son como Luis Bolaños. Bajemos el promedio, ya. 4 por familia, 2 hijos y los papá, mamá. 4 por 5 son 20,000 personas. Es increíble, ¿no? Entonces, pero así es nuestro Dios. Solo porque simplemente el Señor Jesús les enseñó a que aprendan a poner lo poco que tienen en sus manos. Esto me acuerda a algo que ha ocurrido en carne propia. Nos ha ocurrido, los cielos lo van a recordar muy claro. Cuando comenzamos la misión 41, siempre hacíamos las reuniones, buen tiempo hemos hecho las reuniones sobre una calle, un ripiado nada más, en la arena. Y ahí íbamos, poníamos un panel así viejo, como plataforma, y ahí nos parábamos y ahí hacíamos todo el festival. Y aunque ya teníamos un espacio donde hacerlo, pero el espacio, ¿cómo es? Inclinado, ¿no? Una ladera. Y estábamos orando por hacer un muro y nivelar el espacio, ¿no? Yo me acuerdo, consulté con 2 amigos, un albañil y el otro es un amigo de mi promoción que ha estudiado ingeniería civil, y de pronto le dije, hazme un presupuesto, y me hizo el presupuesto y me caí así, no, era imposible hacer un muro en ese lugar, o sea, para nosotros era algo imposible, ¿no? Es mucho dinero hacer un muro de contención para poder nivelarlo. Tenía que ser profundo, con bases, con fierro, demasiado. Pero luego cuando íbamos veíamos que otros hacen su muro como con llantas, ¿no? Decíamos, oye, si hacemos con llantas, ¿funcionará? Pero ¿cuántas llantas necesitaremos? Y un día nos animamos con Julio César y Alexander, si no me equivoco. Y tenía yo acá 10 llantas, Alex tenía uno, o cogimos ahí en la calle uno más, pero al final que fuimos con 10 llantas a poner y probar a ver si se puede hacer muros con 10 llantas para luego nivelar el terreno. Y nos fuimos ese día a poner las 10 llantas y ciertamente sí funcionaba, no quedaba macizo. Eso es dar los primeros pasos de fe. Lo poquito que teníamos lo estábamos poniendo en fe para el Señor. Ese pequeño esfuerzo, esos 10 llantitas. Llegó la semana siguiente, ¿qué sucedió? Una semana bastó, una semana. Dios nos proveyó 100 llantas. 100 llantas. A la siguiente fuimos a poner 100 llantas. Pero bueno, quiero ser exacto. De las 100 se pusieron solo 98 porque no se nos fue al mar.
¿Se acuerdan? Se fueron rodando. Ahorita, a estas alturas, ahí en ese lugar debe haber aproximadamente entre 500 y 600 llantas. Ya hemos podido nivelar el espacio, ya tenemos un espacio donde reunirnos, pero eso ha sido un proceso de meses y años de trabajo, pero los siervos estuvieron dispuestos a poner su pequeño esfuerzo en las manos de Dios. Y ahora llegar y tener un techo, y tener paredes, tener ventana, tener un lugar donde dejar las cosas, donde poner el equipo, poner la mesa, alabar, donde poner las bancas, alabar con los hermanos, yo lo considero un milagro. Que si tú al principio ves y dices, ¿eso va a suceder? No, mira, solo tenemos 10 llantas, diríamos, ¿no? Como los 5 panes y 2 veces. Estaríamos así, ¿no? O como yo dije, Señor, cuesta tanto un muro, al igual que los discípulos, 200 denarios, pero el Señor tenía algo especial. Solamente dijo, pongan esos 10 llantas en mis manos y yo hablaré. Y lo ha hecho, y lo va a seguir haciendo. Entonces aprendamos a confiar al Señor con lo poco que tenemos, de tu fuerza, tu talento, de tu tiempo. Dedícaselo al Señor y créeme que el Señor hace su obra. Amén. Pero necesitamos creer en el Señor. Si yo no le creo al Señor, no le confío a mi familia al Señor y en cualquier área de tu vida, entonces ¿cómo esperamos que el Señor obre? Si siempre estamos haciendo cálculos, no va a alcanzar. Eso aplícalo incluso como familia. No solo como iglesia, sino como familia. Lo poco que tienes de tiempo, inviértelo en tus hijos. Y vas a comenzar a ver cambios. El Señor va a comenzar a obrar. Lo poco, ¿no? Dice, ya no queda nada, dice. Hay parejas donde dice, ya estamos a punto ya del divorcio, ya. Ese poquito de amor que queda, ponlo en las manos del Señor. Vas a ver cómo Dios hace un milagro. Y Dios va a obrar. Pero si de pronto no lo consagro al Señor y simplemente me cierro mis propios cálculos, simplemente estoy cerrando la bendición. ¿Te acuerdas la semana pasada que decía, no pudo hacer más milagros en ese lugar a causa de qué? De la incredulidad. La incredulidad muchas veces corta la bendición porque no le estoy creyendo a Dios, simplemente estoy confiando en mis fuerzas, estoy confiando en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios puede hacer. Y Dios te está diciendo, hey, por un momento olvídate de lo que tú puedes hacer. Comienza a confiar en lo que Él puede hacer por ti. Amén. Es mejor que Él obre a que tú obres. Lo que a nosotros nos corresponde es creer al Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué tal si nos ponemos de pie para orar esta noche? En los lugares y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias, Señor, porque